Bienvenidos, es un gusto tenerlos en un espacio más del podcast Pulso Legal, que es una iniciativa de la firma centroamericana Arias. En esta ocasión nos acompaña Fernanda Restrepo Díaz, quien es Head de Investigación e Inteligencia Forense para el área de Iberia de la consultoría Kroll, que entre otras cuestiones tiene un enfoque en la prevención y detección de riesgos. Queremos aprovechar la amplia experiencia y la práctica de Fernanda para que usted hoy, como nuestro oyente, pueda estar enterado de las tendencias y aspectos claves del mundo de los activos digitales. Para ello vamos a conversar, entre otras cosas, sobre qué es un activo digital, cuáles son los riesgos relacionados a estos, casos de la vida real y también algunas recomendaciones para que nuestro oyente, al incurrir en transacciones en este mundo de activos digitales, pues se sienta protegido y con algunas buenas recomendaciones que nos va a dar Fernanda. Así que bienvenida, Fernanda. Es un gusto tenerte con nosotros en un podcast más, en un podcast de Arias Pulso Legal. Antes de pasar a materia, quisiéramos pues que nos puedas contar un poquito sobre tu persona, sobre tu experiencia, cómo te ha ido en este mundo de los activos digitales que es tan cambiante y se mueve tanto. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación también. Con mucho gusto de poder hablar en este podcast. Por mi parte, llevo ya más de 10 años haciendo investigaciones de fraude, de prevención de fraude, y eso también luego me llevó al mundo de los activos digitales, porque es algo que estamos viendo muy recurrente, no solamente en tema de fraude, sino que es algo que se está utilizando y ya no solamente se utilizan los medios normales como las cuentas bancarias o el efectivo o las transferencias, sino que ahora también se usan los activos digitales a la hora de realizar transacciones en el día a día, además del tema de las estafas. Entonces, como nosotros somos muy especializados en temas de fraude, pues nos toca ver también los temas de fraudes con criptomonedas, que hemos visto una gran cantidad de casos en los últimos años. Cada vez más encontramos, o sea, estamos trabajando en más casos, pero no tanto por el hecho de que cada vez haya más, sino también porque hay un mayor uso o un mayor entendimiento y también hay un mayor entendimiento de cómo, a dónde ir y cómo preguntar. Sí, ciertamente cada vez escuchamos más estos términos, ¿verdad? De criptomonedas. Hay entidades gubernamentales, por ejemplo, el gobierno de El Salvador, que ha hecho bastante pues, inversión, que se ha metido de lleno en ese tema. Y es un tema pues, que va cada vez más en auge y, como tú dices, para la cotidianeidad de las transacciones del día a día. No solamente grandes transacciones, sino algo tan simple, ¿verdad? Como, no sé, la compra de un café la puedes hacer con criptomonedas. Entonces, en este sentido, para que nuestra audiencia pues esté un poquito más enterada, más en cuanto a qué es un activo digital, si vale la pena involucrarse en estos, nos puedas dar tus comentarios. O sea, yo creo que es algo que, como estábamos hablando, se está volviendo cada vez más parte del día a día porque ayuda en muchas veces a tal vez hacer transacciones sin tener que tener intermediarios, transacciones internacionales. Se está utilizando y se está volviendo una cosa más de conocimiento general, si bien cada región tiene un poco un avance diferente en ese uso. ¿Vale la pena involucrarse? Yo creo que sí, más que nada porque es algo que a lo que vamos. No va a haber una vuelta atrás por completo de empezaron las criptomonedas y en unos años ya nadie más las va a usar, sino que por lo menos involucrarse para entenderlas, para saber en lo que nos estamos metiendo, porque cerrar los ojos y pensar que esto no está pasando y no tiene nada que ver conmigo, lastimosamente no es algo, no nos podemos dar ese lujo porque luego es en realidad como sucede en el tema de las estafas, porque el desconocimiento es lo que le da pie a esos malos personajes a utilizar ese desconocimiento y aprovecharse de las personas. Entonces creo que es algo que, si bien no todo el mundo tiene que ser un experto en criptomonedas, eh, es algo que tenemos que tener un entendimiento y más que nada también para eso estamos aquí, un poco para hablar de un entendimiento básico, que no tiene que ser un entendimiento de cómo funciona técnicamente, sino de llevarlo a lo que conocemos en el mundo real, porque al final es un tema de finanzas, que pueden ser finanzas personales o de una empresa y de cómo manejarlo, que vamos a tener que ver en algún momento.
Claro, no, es súper interesante lo que mencionas de no hay que quedarnos atrás con este tema, porque así como hemos visto ahora con el tema de la inteligencia artificial, que ya se coló en casi todo, incluyendo, ¿verdad?, la práctica profesional, incluso de nosotros los abogados, es un tema que está ahí y también trae riesgos. ¿Cómo ves tú, digamos, la postura de la banca convencional con el tema de los activos digitales? ¿Los ves cerrados? ¿Crees que lo ven más como una competencia o están ya yéndose ellos también hacia este sector? Yo lo veo muy variado dependiendo de la región en la que estás. Entonces, si hablamos de Latinoamérica, yo he visto todavía un poco de reticencia con el tema de activos digitales. Entonces, es un poco miedo. Inclusive he ido a países en Centroamérica donde me han comentado, es que no queremos ni siquiera regularizar las criptomonedas, o sea, no queremos hacer una legislación de eso porque no vaya a ser que entonces entre eso en el mercado, pero el tema es que ya están en el mercado, ya las personas lo están utilizando y muchas veces el no hacer esa legislación lo que hace es que los malos actores quieran ir a esas jurisdicciones porque no hay una legislación que pueda proteger a las personas. Entonces, yo Claro, creo que es algo que poco a poco lo están viendo como que me va a tocar lidiar con esto, pero todavía no. En cambio, cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de Suiza, hablamos de Londres, son mercados, y hablamos de Asia también, que son unos de los más adelantados en ese tema, excepto China que criminalizó las criptomonedas, pero eso es otra cosa. Es un poco, están mucho más abiertos a no solamente dar servicios con criptomonedas, sino también aceptar personas cuyo dinero viene de criptomonedas. Si bien con mucha cautela todavía, no es algo normal porque no es el tipo de, por ejemplo, de cliente al que están acostumbrados y también no es el tipo de servicio al que sus clientes están acostumbrados. Entonces, creo que es algo que se está moviendo mucho más en otras áreas en otras regiones, pero que en Latinoamérica estamos empezando a verlo, están empezando a ver que sus contrapartes en otras partes lo están utilizando y que al final son clientes, son cosas que ya se están haciendo en el mercado. Ya hay personas en Latinoamérica, es más, hay muchas personas en Latinoamérica que ya utilizan criptomonedas. Entonces es un mercado que tienen que tomar en cuenta y que en algún momento van a tener que abrir los ojos y decir, mira todo esto que tenemos. sí, totalmente. Creo yo que realmente hay un mayor uso dentro de la población que tiene una edad joven, ¿verdad? Y otro sector, pues que sí está un poco pues no digamos que en contra, pero que sí tiene ciertas dudas, porque tal vez no se puede traer, digamos, lo que pasa en la convencionalidad comparado con lo que sucede con los activos digitales. Entonces, yo creo que ayudaría mucho a quienes nos escuchan que nos puedas comentar, digamos, en el mundo de activos digitales, ¿qué semejanzas podríamos tener con el mundo convencional lo que llamaríamos, entre comillas, el mundo real? Sí, exacto. A mí me encanta hablar de eso porque siento que aterrizas un poco a lo que para nosotros es normal versus el mundo cripto, que a veces en realidad los términos blockchain, cripto, exchange, Bitcoin, Ethereum, y nos pueden llegar a marear un poco, pero en realidad son cosas que siempre han existido, solamente que ahora están online y son un poco más fáciles de acceder en realidad. Entonces, el blockchain podría ser visto, por ejemplo, como el libro mayor de contabilidad, donde se ponen todas las transacciones y todas las transacciones que aparecen, que por ejemplo, dentro de Bitcoin aparecen en ese libro mayor que es el blockchain, o el blockchain de Ethereum, aparecen todas las transacciones que se han hecho de Ethereum. La diferencia es que ese libro mayor no está custodiado por una sola persona, está custodiado por muchas personas a nivel global, lo que hace que sea más seguro que saber que las transacciones que están puestas ahí son transacciones que sucedieron y que no se han cambiado. Entonces, eso lo podemos ver como que, bueno, ¿qué es el blockchain? Es como un libro mayor donde se ponen todas las transacciones de toda la vida de una criptomoneda. Hay muchos blockchains. O sea, el blockchain de Bitcoin, el blockchain de Ethereum. Dentro de el blockchain de Ethereum también puedes tener
transacciones de otros tokens que no se llaman monedas o criptomonedas porque no son Ethereum, pero trabajan dentro de Ethereum. Entonces, en realidad ahí es algo simplemente tener en cuenta que es donde están todas las transacciones. Y luego, ¿cómo funcionan? Es, por ejemplo, Bitcoin funciona más como un billete en efectivo. Yo te doy un billete yo te quiero comprar una cosa que cuesta $7, pero tengo un billete de 10. Entonces, yo te doy los 10 y tú me regresas 3. Entonces, me das un cambio. Entonces, esa transacción se va a ver tanto lo que yo te doy, o sea, el cambio que está haciendo de custodio, como lo que se regresa a mi control, que son esos 3. Entonces, una transacción de Bitcoin es yendo y viniendo. En cambio, una transacción de Ethereum y dentro del blockchain de Ethereum se puede ver más como una transacción, como una tarjeta de crédito o tarjeta de débito en la que yo controlo X cantidad de dinero y si yo tengo 10 y te tengo que dar 7, lo que voy a hacer en esa transacción es mover esos 7. No voy a mover nada más. No hay una devolución de el vuelto, como le decimos en Panamá, que, de dinero que sobró. No, yo te doy exactamente lo que te tengo que dar. Entonces, más o menos eso es cómo funcionan las cosas que están basadas en Bitcoin y en ese tipo de blockchain y las que están basadas más en Ethereum y en ese tipo de blockchain. Pero siempre son cosas que podemos ver en la vida real. Entonces, en la vida real nos hace sentido. Y al tener ese conocimiento, pues ahora en el blockchain también nos va a hacer sentido. Claro, 100%. Es súper interesante realmente cómo podemos trasladar todo lo que pues, ya hacemos, ¿verdad? Desde hace Sí, muchísimos años al ámbito digital. Y como todo ámbito, ¿verdad? El ámbito en el que estamos en el mundo real, otra vez entre comillas, tiene sus riesgos, ¿verdad? En claro. algunas ocasiones, no sé, que te puedan hacer una transacción donde haya algún tipo de moneda que no fue emitida conforme parámetros legales, o sea, una emisión falsa, por ejemplo. También, digamos, ¿a qué tipo de riesgos se enfrenta el usuario de los activos digitales cuando hace transacciones? Por ejemplo, cuando puede minar las criptomonedas. O sea, ¿cuáles serían, dirías tú, los principales puntos a tomar en cuenta para no caer en situaciones pues, desagradables al final de cuentas? Claro. Por ejemplo, en realidad los tipos de riesgos son tipos de riesgos que hemos visto de nuevo toda la vida, pero que ahora usan criptomonedas. Fraude, estafas, hurtos, phishing, lo que llaman los romance scams o en cripto le dicen pig butchering, que es como cuando alguien bueno, llega y te empieza a hablar, te conoce por una aplicación de citas y empiezan a tener como una relación, te dicen, yo invierto en criptomonedas, me ha ido muy bien y lo que hago es que tú quieras invertir en criptomonedas. Eso ha pasado toda la vida, era como el fraude del CEO o el príncipe de Nigeria que te escribía por correo y te pedía dinero y yo te voy a dar una gran herencia. Y tú le mandabas ese dinero y no lo veías nunca más, obviamente, pues ahora lo usan con criptomonedas o inclusive haciéndose pasar por empresas de criptomonedas, pero que el fraude no tiene nada que ver con criptomonedas. Entonces hay que estar muy alerta, como siempre, en temas de cuando te dicen que te puedes hacer millonario extremadamente rápido. Que sí, que hay mucha gente que se ha hecho millonaria con cripto, pero no de un día para el otro y no de un mes para el otro. Es más, si lo vemos en el tiempo, estas personas que sabemos que conocemos los multimillonarios de cripto, en realidad empezaron a invertir en cripto cuando empezó Bitcoin en el 2009, cuando empezó Ethereum en el 2014, eh, y han pasado más de 10 años. Entonces, en realidad no fue que se hicieron millonarios de un día para el otro, es que si bien creció extremadamente el valor de las criptomonedas, tampoco fue que hoy tenían $100 y mañana tenían 1 millón. Es que también esperaron un tiempo relativo. Entonces, todo esto y es urgente, y vas a ganar mucho dinero, y cuando pones dinero luego te piden que pongas más porque tienes que pagar unas tasas
o tienes que pagar unos aranceles y te bloquearon la cuenta. Y todo eso te crea como una sensación de urgencia que no es real, que es para que tú sigas poniendo más dinero. Pero esto puede pasar tanto con criptomonedas como fuera, porque a veces te dicen, no, vamos a invertir en cripto y lo que tú haces es pasar una transferencia bancaria a otra persona y esa persona simplemente se quedó con ese dinero y te mostraba una plataforma falsa de inversión en criptomonedas. Entonces, puede que tenga que ver con criptomonedas como no. Y por eso también es importante entender, por ejemplo, que existen las plataformas que existen para poder invertir y utilizar las criptomonedas. Porque se pueden hacer tanto directamente, uno, tener su address y minar o comprar, como una forma más fácil que sería, por ejemplo, a través de lo que se conocen como los exchange. Los exchange funcionan más o menos como, o sea, si lo llevamos nuevamente a la, entre comillas, mundo real, eh, son como los bancos. Entonces tú ahí puedes comprar, tú pones tu, comprar Ethereum, comprar Bitcoin, comprar Sol, o sea, comprar lo que tú quieras, cualquier tipo de criptomoneda que quieras. Y eso lo puedes usar ya sea para hacer transacciones, hay gente que también los usa para hacer como lo que conocemos como el day trading, pero de criptomonedas. Te invierto un poco aquí, luego lo vendo y mañana compro un poco en esta nueva criptomoneda o en este nuevo token que salió porque creo que va a crecer. Todo eso se puede hacer, pero todo eso también existe en el mundo real. Lo que tiene el tema de las criptomonedas es que también lo hace más accesible. Lo que también puede llevar a mayores errores por parte de las personas que lo usan, porque a veces en este afán de volvernos millonarios de un día para el otro, pues empezamos a comprar cosas sin saber o sin saber cómo moverlo y nos dejamos llevar también de lo que habla la gente en redes sociales. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con Libra, que es una situación muy conocida porque inclusive el presidente Milei habló de Libra, el precio de Libra subió muchísimo y luego las personas que tenían la mayor cantidad de compradas de Libra los vendieron de inmediato y eso hizo que bajara completamente el precio de Libra y mucha gente perdiera muchísimo dinero. Eso pasa también en el mercado, o sea, eso pasa también en el stock market del día a día, pero al haber muchas nuevas monedas con muchos influencers que pueden hablar del tema y tal, y uno dejarse llevar por eso, pues podemos caer también en ese tipo como, porque al final es otro tipo como de estafa que existe que se llama pull rug, que es como que te agarran la alfombra y tú te caes. Entonces es prácticamente lo que hacen es hablar mucho de una moneda para que crezca mucho en valor, porque al final todas estas monedas dependen de su valor del mercado. Es el mercado el que les da un valor a esa moneda. No hay una empresa detrás que esté vendiendo teléfonos y de eso viene el valor de esa empresa. No, es el valor de esa moneda. Así como ninguna moneda fiat, que son las monedas que usamos nosotros en nuestro día a día, el dólar, el peso, o sea, el euro, esos tampoco tienen el valor intrínseco de esas monedas, recaen en los estados que les dan ese valor. Entonces, el valor intrínseco de las criptomonedas recae en el valor que les da el mercado. Entonces, cuando tú manipulas al mercado de modo que haya mucha gente que esté comprando esa moneda, el valor de esa moneda va a subir muchísimo. Y lo que haces es, tú creas si tú eres la persona que está detrás, tú creas esa manipulación, le pagas a influencers, le pagas a gente para que hablen de esta moneda, vas creando como que se hable mucho, se habló tanto así que llegó hasta el presidente Milei a decirle que mira qué genial esta moneda nueva y él también lo dijo y lo que hizo fue crear inclusive más ruido para que subiera más el valor, para que luego esas personas que están detrás, pues las vendieran, ellos ganaran mucho dinero y mucha gente perdiera mucho dinero. Sí. Sí, totalmente, ¿no? Y como en cualquier inversión, ¿verdad? Hay que entender por lo menos Sí, los temas de oferta y demanda, temas de retorno a tu inversión, pero también aspectos técnicos como los que mencionabas del blockchain y todas estas cuestiones. Creo que sí recae la responsabilidad, por lo menos si uno va a hacer la inversión o le va a meter dinero a este tipo de cuestiones, pues uno tiene que enterarse, ¿verdad? Y uno tiene que hacer la tarea y estudiar para evitar pues los riesgos que mencionabas.
Pero en este sentido, sabemos que pues no siempre es el caso. En ocasiones pues hay personas que se dejan llevar, como tú decías, ¿verdad? Por ciertos personajes públicos que pueden llegar a través de sus canales o cualquier otro canal público que tengan para comunicarse, pues causar cierto ruido en torno a ciertas monedas. En este sentido, ¿has podido ver en tu experiencia durante los últimos años que los gobiernos se involucren cada vez más a poner ciertas restricciones o, digamos, levantan la mano? Como tú decías, ¿verdad? Algunos no queremos regular, otros van más de lleno hasta la prohibición, pero en el sentido de educar a la gente, de prevenirla, ¿has visto tú que haya intervención? Yo creo que eso está evolucionando, ha evolucionado bastante y mucho más creo que lo he visto a partir de un poco como del 2017 y estos últimos 2 años incluso más, por varios motivos, porque se ha vuelto mucho más común que la gente lo utilice, porque ya hemos visto grandes cantidades de dinero que se están moviendo, porque la gente también los utiliza como, por ejemplo, reserva de, hay demasiada volatilidad en mi moneda gubernamental, entonces la uso como reserva un Bitcoin que tiene inclusive, que a pesar de ser extremadamente volátil, a veces es menos volátil que ciertas monedas locales. Entonces, ya sea tanto para regular completamente como para y criminalizarlo, al punto de criminalizarlo, hasta el nos vamos a hacer los locos hasta que ya no podamos, existe un poco de todo. Existe, pero se está hablando muchísimo más. O sea, el tema es, existe todo, pero todos están hablando de eso, ya sea para entenderlo y ver qué van a hacer, como para decir, mira, es que yo no lo quiero y punto. Pero todos están hablando de eso, e inclusive en el último año, todos sabemos que, por ejemplo, el presidente Trump es muy pro de las criptomonedas también. Tanto así que cuando ganó las elecciones, casi todas las criptomonedas subieron un poco en valor porque sabían que iba a ser la legislación bajo este presidente sería una legislación muy pro criptomoneda. Entonces estamos viendo que lo hacen un poco para regularizar, inclusive en Europa tenemos el MiCA, que si bien es una cosa que es una regulación europea sobre criptomonedas y sobre criptoactivos, también tenemos, como mencioné, en China que está criminalizado, pero luego tenemos países que están muy adelantados. Más que nada, vamos a decir que los más adelantados podrían ser Estados Unidos en temas regulatorios, pero en temas de uso podemos hablar de los países del sudeste asiático. Y luego tenemos la parte un poco de Latinoamérica, que a veces nos pasa que la gente, las personas, los ciudadanos, lo adoptan muchísimo más rápido. Es más, Latinoamérica es uno de las regiones donde la población lo ha adoptado de una manera más rápida, pero los gobiernos son los que se han quedado atrás. Entonces, tenemos gobiernos que lo hablan muy abiertamente, como el gobierno de El Salvador, e inclusive tienen reservas en Bitcoin y son muy abiertos al uso y tal, pero luego tenemos otros gobiernos que, que ni siquiera se han propuesto hablar de eso. Cuando proponen hablar de eso, hay ciertas asociaciones que no quieren que se pase una ley, pensando que así van a evitar que que haya un uso de las criptomonedas. Pero el problema es que cuando no tienes una ley, tampoco puedes proteger a tu ciudadano y tu ciudadano lo está usando. Y si tienes una ley, puedes crear lo que comentas tú también, Andrés, educación, puedes hablar de eso, puedes tener asociaciones que hablen del tema, que tengan financiamiento también gubernamental para poder hacer campañas de concienciación, que no sea simplemente no te metas con las criptomonedas, es que sea, mira, vamos a hablar un poco de cómo funcionan para que no pueda venir alguien y decirte, es que mañana te vas a hacer rico, solo necesito que me mandes X cantidad, me mandes los ahorros de toda tu vida y mañana yo te voy a regresar el dinero. No Claro, ¿no? pasa Y así. la regulación, ¿verdad? Regulación, legislación no necesariamente tiene que implicar restringir que tú puedas hacer inversiones y restringir Exacto, que el mercado fluya. O sea, podemos tener regulación de protección frente a sí, estas personas, ¿verdad? Que no actúan de buena fe y que al mismo tiempo permitan que el mercado de criptomonedas fluya, sí, generar más oferta, más demanda,
los precios, Y es ¿verdad? que al final vas a traer a atraer también inversión, porque cuando volvemos a hablar, por ejemplo, de los exchange, en mi opinión, esta es mi opinión personal, eh, los exchange, los mixers, los bridges, que son todos empresas, en realidad, son empresas que tienen una gran cantidad de información de muchísimos usuarios que utilizan criptomonedas. Esos son las entidades que más tienen que ser reguladas, así como se están regulando los bancos. O sea, en eso sí necesitas una regulación porque además el no tener regulación, lo que pasa usualmente es que personas que quieran crear un exchange que no necesite seguir reglas de antilavado de dinero, de prevención de blanqueo de capitales, quieran ir a los países donde no hay legislación sobre eso, porque dicen, como no hay legislación, yo estoy en una zona gris en la que yo puedo hacer lo que quiera porque no hay nadie que me diga que eso está bien o eso está mal o eso está más o menos. Entonces no es tanto una regulación para que, ni para incentivar ni para desincentivar a la población, no, para educarla y para regular a posibles empresas que sí se puedan aprovechar de la población, que sí puedan decir como que, bueno, yo voy a abrir un exchange en este país porque nadie habla de esto y no hay regulación alguna y yo puedo tener los clientes que yo quiera y manejar su información privada como yo quiera. Sí, Y sí, perdón, adelante. no, no, dime. No, y el alcance, estamos en el mundo digital, ¿verdad? Entonces puedes tener tú tu exchange incorporado en la isla más remota que pueda ser, llevar a cabo las transacciones y el dinero un día, no sé si Desaparece y que desaparezca el exchange también, sí, totalmente. que es algo que muchas veces también lo decían como los autóctonos de cripto, los primeros de cripto, siempre decían, not your wallet, not your crypto. O sea, Mm, si el address no es tuyo, sino que es controlado por un exchange, en realidad puede pasarle lo que sea al exchange y tú podrías perder ese dinero. claro. Entonces siempre te dicen como que lo más seguro siempre es que tú tengas tu propio address. Pero eso no es, no es real, lastimosamente, porque la gente, no todo el mundo, nuevamente, no todo el mundo que quiere meterse en el tema de cripto es tecnológico y sabe cómo hacerlo y tal. Entonces los exchange dan una facilidad como intermediario para para poder mover las cosas en un ambiente un poco más amigable. Pero tienes que ver con qué tipo de exchange estás lidiando. Es un tipo de exchange que está en un lugar donde es regulada esa actividad o no. O sea, eso es lo primero, por ejemplo, lo primero que yo vería. Es un exchange que está regulado por alguna autoridad, porque si lo está, por ejemplo, o sea, tú puedes quejarte, puedes decir si pasó algo, si caen en bancarrota, como ha sucedido también, puedes ponerte en la lista de las personas que tienen que recibir el dinero, pero si están en una legislación donde no hay nada, pues no tienes protección alguna si estas personas se desaparecen. Claro. Y pusiste todo tu dinero y tu confianza en algo que tampoco merecía esa confianza. Entonces, lo que puede estar sucediendo y sucede muchas veces es que cuando no tienes la legislación, crees que lo que estás haciendo es desincentivar el uso, pero el uso continúa y es más, lo que estás haciendo es diciéndole a los malos actores, mira, aquí no lo vemos y lo que no pasa, lo que no vemos no es como si no pasara nada y ellos entonces pueden hacer lo que quieran. Entonces es más, la legislación ayuda a prevenir este tipo de fraudes, ayuda a prevenir que estos malos actores estén dentro del país y también a que el ciudadano, su ciudadano, se sienta más seguro, esté más seguro y tenga medios para decir, mira, es que me estafaron y también las autoridades internas tengan medios para hacer algo, porque si no tienes legislación, no tienes tampoco una unidad dentro de la policía que te pueda ayudar a hacer una investigación o ir y decir, mira, me estafaron y esto fue lo que sucedió y que ellos puedan hacer una investigación y entonces tienes tú que recurrir con el dinero que te queda o no te queda a que hagan una investigación privada porque también lo que va a suceder es que muchas veces estas estafas son multinacionales y las mismas autoridades nacionales no se pueden dar abasto porque no tienen ni siquiera los conocimientos básicos y segundo,
solicitar información entre países también es extremadamente difícil. Sí, es complicado, es complicado. Son aspectos prácticos que nuevamente vienen del mundo real y trasladados a este ámbito se vuelven todavía más relevantes, ¿verdad? Porque es muy nuevo, la gente, digamos que empieza a participar desde hace algunos años y para ir, digamos, ya poniéndole fin a nuestra charla que ha estado muy interesante, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Si pudieras darle a nuestros oyentes algunos tips para que puedan hacer, digamos, sus inversiones, sus operaciones desde la perspectiva práctica que has tenido de todos estos riesgos que nos has comentado. Genial, por supuesto. Más que nada creo que es lo que hemos estado hablando en este tiempo. Es un poco tener en cuenta el exchange donde voy a comprar o si me voy a montar yo mi address, pues tener en cuenta si este exchange está regulado o no. También siempre desconfiar de las personas que te digan es que te vas a hacer millonario, tal vez no mañana, pero te vas a hacer millonario en un mes, te vas a hacer millonario el te vas a hacer millonario ya genera desconfianza, desconfianza total. Eh, a- leer un poco sobre el tema y no tener miedo de ver cómo funciona. Ahora lo bueno es que siempre hay más información sobre eso, entonces no caer en es que es muy técnico, ni siquiera lo voy a ver, pero sí me quiero hacer millonario. Entonces es entender cómo funciona, ver que hay ciertas criptomonedas que son mucho más estables que otras y usualmente lo vas a ver como inversión, porque no lo vas a ver hasta ahora el uso de criptomonedas, si bien hay personas que lo utilizan para hacer compra-venta de cosas, todavía no están utilizados en el mainstream como para transacciones de esa manera, sino que ahora sigue siendo utilizado un poco más como inversiones y transacciones muy grandes que queremos hacer de manera internacional. Entonces, la persona del día a día lo ve más como una inversión. Entonces, si lo estoy viendo como una inversión, tener en cuenta que toda inversión mantiene un riesgo y que yo necesito entonces estudiar un poco este riesgo y lo que está sucediendo, pero en realidad no es nada totalmente fuera de lo que ya sabemos con las inversiones, de lo que ya sabemos con el mundo financiero, simplemente que tienen nombres que desconocemos y que a veces nos dan un poco de miedo por sonar tan técnico. Claro, pues muy interesante todo lo que nos compartiste. Realmente creo que fue una plática bastante enriquecedora. Siempre con nuestros invitados aprendemos muchísimo. Así que te agradecemos tu tiempo, que nos compartas tu conocimiento con nosotros y a la audiencia también, pues le agradecemos que nos hayan brindado su atención, su tiempo y estamos en contacto siempre. Muchísimas gracias. Genial. Gracias de nuevo por escucharme y por invitarme.